Bienvenidos a Con la Gente y Entre la Gente, un programa donde contamos historias de la gente y entre la gente, lo que están cada día con las comunidades en Venezuela y también fuera del país, esos venezolanos que cada día están con la gente y entre la gente. Hoy no vamos a contar la historia de una persona, hoy vamos a hablar de Venezuela, de la transición. Luego del 3 de enero, ¿podemos decir que hay una transición en Venezuela o no ha iniciado la transición? Bueno, eso es parte de la historia que se está escribiendo en este momento de Venezuela. Para eso hoy tenemos un invitado muy especial, además alguien que le tengo muchísimo cariño y respeto y profunda admiración. Él es nuestro querido profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. Él es profesor universitario y consultor político. Bienvenido, profesor, a Con la Gente y Entre la Gente. Hoy a hablar de Venezuela, la transición. Muchísimas gracias, Xiomara. Para mí un gusto estar contigo y, por supuesto, con la gente. Sí, siempre estamos con la gente y entre la gente. Bueno, el 3 de enero, ya hace un mes del 3 de enero, ¿no? Que es la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, lo cual se abre una interrogante de que si en Venezuela hay o no transición, o se inició o no la transición. Bueno, por supuesto que una voz clave para esto es los profesores universitarios, los consultores políticos, y sé que ha venido trabajando todo este tema de la transición a nivel académico, no ahorita, sino desde hace muchos años. Entonces quisiera primero empezar con una primera pregunta, una conversación de que después del 3 de enero podemos decir que hay una transición en Venezuela o no ha iniciado todavía. Bueno, podríamos decir que sin lugar a dudas hay un cambio, hay un punto de inflexión. Porque para ponerlo así muy sencillo, una transición es como pasar de una montaña a otra a través de un puente colgante, ¿no? Queremos pasar de una situación estable, no democrática, a otra situación estable, democrática. Pero ese tránsito, ese pasaje de un sitio al otro, siempre es incierto, es complejo, no hay una guía clara para poder pasar de un sitio a otro. Entonces, el título de transición generalmente se le puede dar con el paso del tiempo, cuando ya ha pasado tiempo. ¿Qué es lo que sí podemos ver hoy en día? Podemos ver cómo han ido pasando una serie de acontecimientos muy importantes que todos ellos nos están apuntando que vamos en la dirección a un cambio político importante. Tuvimos las primarias en octubre del 2023, tuvimos la elección presidencial en julio del 2024 y hace un mes tuvimos la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Y con cada uno de estos pasos vamos viendo que algo distinto se va abriendo. Es un proceso lento, es un proceso complicado, no hay una receta, pero yo sí diría que estamos enfocados hacia un cambio importante en el país. Y ya que habla del 28 de julio, podemos decir que para que ocurriera lo del 3 de enero o para que ocurra una transición, era necesario el 28 de julio, es decir, una elección legitimada por la gente, en este caso que fue electo Edmundo González de la mano de María Corina Machado, es decir, que para que esa transición iniciara, ¿era necesaria esa elección Sin, o necesario lo que ocurrió el 3 de enero? sin lugar a dudas era necesario, porque, a ver, si vamos a ver la manera en la que los Estados Unidos pueden hacer operaciones en otros territorios, en otros países, nunca lo hacen, o cosas de este tipo, en países que cuentan con presidentes legítimamente electos. Casi siempre o siempre que veamos alguna acción de este tipo por parte de los norteamericanos va a ser porque el país donde esto suceda es un país dictatorial, es un país en donde las autoridades no han sido electas por la población. Entonces, sin lugar a dudas, la victoria popular del 28 de julio del 2024 es lo que le envía al mundo y por supuesto a los Estados Unidos una señal muy clara de que quienes se mantienen en control de las instituciones públicas no cuentan con el respaldo popular. Y no solo eso, sino que además están vinculados a una serie de cosas que preocupan mucho a los países de la región. Entonces podríamos hablar que este proceso es inédito, o sea, ¿cómo podríamos decir es una transición a la venezolana? Porque también se ha escuchado en términos de usted mismo en artículos de opinión sobre la transición venezolana y la transición cubana, rusa realmente, cubana no, que esperamos que también pronto venga una transición en Cuba, porque la libertad de Venezuela también es la libertad de Cuba y de Nicaragua y del continente en general, de donde hay regímenes dictatoriales. Pero ¿cómo sería una transición venezolana o qué sería lo ideal para una transición venezolana y no una transición rusa? Y me gustaría que conversáramos de esos dos conceptos. Bueno, muy bien. A ver, cada transición es distinta.
cuando podemos hablar de cómo fue la salida en Chile de Pinochet a la democracia, la transición española después de la muerte de Franco. Podemos ver muchas transiciones de la autocracia a la democracia y cada una es diferente. No hay dos procesos idénticos. Sin embargo, también es posible ver ciertos patrones que se cumplen en ciertos casos, en otros no. Entonces, con base en la experiencia de otros países, podemos tener algunas ideas generales que nunca se van a reproducir al pie de la letra en otro país. Entonces ahí podríamos decir que conocer otras transiciones nos ayuda a tener una idea, pero al mismo tiempo nadie nos va a decir cómo lo tenemos que hacer, nadie lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando se habla Nosotros los venezolanos, los por supuesto. venezolanos, por supuesto. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de una transición a la rusa y se dice que eso es un riesgo que pudiera existir en el caso venezolano, ¿por qué a la rusa? Recordemos que Exacto. Rusia antes tenía un régimen que se llamaba la Unión Soviética, que era profundamente autoritario. Había sido incluso totalitario, o sea, un control total de la población. Pero cuando ese sistema se desmorona, muchos de los países controlados por la Unión Soviética van a pasar a la democracia y logran hacerlo. Polonia, Checoslovaquia se divide en dos países y los dos pasan a la democracia, Hungría, etc. Pero Rusia, que era la mamá de este sistema, por decirlo de alguna manera, en un principio parece que va a ir hacia la democracia. Pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que los servicios secretos, la KGB, los servicios de inteligencia, eh, tenían control de la sociedad y al mismo tiempo tenían el monopolio de las industrias del Estado, básicamente la extracción de petróleo, de gas natural. Entonces ellos lo que hicieron fue una transición en donde parecía que todo cambiaba, pero en el fondo esos grupos terminaron quedando en control de todo eso. O sea que al final no hubo una verdadera transición a la democracia. La democracia no se consolidó después. ¿Qué es lo que pudiéramos decir del caso venezolano? Que Venezuela, a diferencia de Rusia, cuenta con varias décadas de régimen democrático. Nosotros hemos tenido democracia en Venezuela por más de 40 años. La cultura política del venezolano está muy consustanciada con lo que son la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, y eso es lo que queremos los venezolanos. Entonces, por eso hemos persistido en la vía electoral hasta cuando parecía que no tenía sentido. Pero bueno, terminamos dándole sentido porque eran unas elecciones que estaban sometidas a controles abusivos y sin embargo los venezolanos se organizaron, nos movilizamos y logramos tener una gran victoria electoral que se pudo comprobar para Venezuela y para el mundo. Entonces, ¿qué pudiéramos decir que sería una transición a la venezolana? O por lo menos, ¿cómo es esta transición que estamos haciendo en O lo que Venezuela? queremos. O sea, porque ¿cómo sería? ¿Cómo es una transición a la venezolana, donde los venezolanos deben ser protagonistas? ¿Y cómo debe participar o cómo podría participar un vecino? O sea, estamos hablando de la gente de Petare, de la gente del estado Zulia, del estado Monaga. El venezolano común, o sea, ¿cómo puede entender una transición a la venezolana o la ideal, la que queremos? Bueno, pudiéramos decir que justamente como consecuencia y como algo que emerge de esa cultura venezolana, cultura política que está profundamente consustanciada con la democracia, los venezolanos se organizaron para hacer posible una gran victoria popular, la del 28 de julio. ¿Eso de qué nos habla? Nos dice que a pesar de que los partidos políticos hayan sido perseguidos, a pesar de la enorme censura de medios, la gente se organizó calladita por debajo de la mesa y logró derrotar a un régimen profundamente autoritario. Entonces, esto nos habla de organización popular, nos habla de participación comunitaria, nos habla de compromiso ciudadano. Bueno, eso hay que seguirlo empujando, hay que seguirlo empujando. Y otra cosa importante es que como consecuencia de esa victoria popular, sucede en el caso de la Venezuela de hoy algo que no es común en otras transiciones, que es tener un liderazgo electo muy nítido, porque en otras transiciones, cuando la dictadura empieza a caer, no necesariamente había un liderazgo tan claro, tan consolidado. La oposición estaba muy dividida, había muchas diatribas, estaban muy perseguidos, pero en el caso de Venezuela lo que hemos visto es que gracias a las primarias y gracias a la elección presidencial del 24, se construyó un liderazgo y una unidad política muy sólida, con profunda participación popular. Entonces, los venezolanos han ido construyendo este camino a la democracia. Entonces, para cerrar, pudiéramos decir que esta transición tiene dos características. Una, la gente fue abriendo la vía de la participación popular desde abajo, a pesar de la gran persecución.
logró consolidar un liderazgo muy nítido en las figuras de Edmundo González y de María Corina Machado, que ha sido reconocido por el mundo, con diversos premios, incluso con el premio Nobel. O sea, esto ha trascendido lo que ha pasado en Venezuela. Y por último, ha sucedido esta extracción de Maduro, en donde vemos que hay un papel muy importante de los Estados Unidos que, como consecuencia del peligro que representa este régimen para fuera de Venezuela, ha decidido tomar cartas del asunto y ayudar a que esa vía se vaya abriendo poco a poco. Perfecto. Entonces, podríamos decir que en este momento, para que esa transición con la participación popular de la gente, luego del 3 de enero, es clave lo que estamos viendo, por ejemplo, y que lo cual celebro y envío un saludo muy especial al movimiento estudiantil. O sea que hoy vemos que Venezuela siempre ha estado organizada, luego del 28 de julio ha estado allí. Esto fue de antes, incluso las primarias fueron organizadas por la gente, o sea, en mesas de planchar hacían y se improvisaron mesas electorales porque fue algo hecho por la gente. ¿Cree que esta transición también va a ser hecha por la gente? O por supuesto, evidentemente va a tener participación de actores políticos, pero que está siendo empujada desde ya por la gente. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de las madres de los presos políticos, de los estudiantes. ¿Cómo Sí, vería ese fenómeno? Porque yo creo que eso es un fenómeno importante, porque a pesar de la persecución que sigue existiendo, a pesar de la represión que sigue existiendo, porque todavía eso está en el poder en Venezuela, y vemos que esta transición como que la está empujando también la gente misma, ¿no? sí, sin lugar a dudas. La gente está luchando por sus derechos civiles y políticos que han sido largamente conculcados durante los últimos años. La gente está defendiendo a sus familiares injustamente detenidos, presos políticos. La gente quiere reunirse con sus familias, con sus familiares que están en el extranjero. Recordemos que un 30% de los venezolanos aproximadamente viven fuera del territorio nacional. Entonces es la gente quien de alguna manera va dándole sustancia. Es como un vaso que hay que llenar y quienes lo están llenando poco a poco son los venezolanos. Es verdad que había unas condiciones, básicamente lo que tenía que ver con la violencia, con el uso de las armas, que los venezolanos no estábamos llenando, porque no es la vocación del pueblo democrático de Venezuela. Pero una vez que se destraba ese elemento, es la gente la que está dándole sentido, la que está coloreando, llenando de color este nuevo panorama. Y esto lo quiero además señalar también, no solo en lo que estamos viendo ahora, las movilizaciones de los familiares de los presos, el movimiento estudiantil y otras movilizaciones que seguramente irán emergiendo en la medida en que nos demos cuenta de que este proceso nos está abriendo las puertas de la democracia, sino también entender a mediano y largo plazo que la nueva Venezuela, la Venezuela que está naciendo hoy en día, va a ser nueva en muchos aspectos. Y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que el venezolano ha aprendido más que nunca que debe confiar en sí mismo y en otros venezolanos, que al país se le va a echar para adelante con el trabajo de la gente, no esperando dádivas, no en función de lo que me puede dar a fulano, sutano, mengano, sino que este va a ser un país que se va a reconstruir de abajo hacia arriba, con la organización ciudadana, con las asociaciones civiles, con la gente trabajando conjuntamente. Eso va a ser una Venezuela muy distinta y muchísimo más sólida y de una democracia mucho más profunda que la que hemos conocido hasta ahora. Y esto pone a la gente en el sitio del protagonismo total. La gente es la protagonista de la Venezuela que está por nacer, que está naciendo. Es el centro. Entonces, esta transición a la venezolana, podemos decir, es que evidentemente es de la gente, como se llama el programa, con la gente y entre la gente. Entonces, es una transición hecha por los venezolanos que están empujando todo este proceso que inició a partir de las primarias, pero que evidentemente no se ha concretado porque faltan algunas cosas que están en pleno desarrollo. Y que para que se dé una transición en Venezuela, ¿qué crees que falta? O sea, tenemos la participación de la gente, ahí ya hubo una extracción, pero ¿cuándo podríamos decir, mira, la transición ya inició o está muy encaminada a iniciar? Yo ¿Cuáles diría, son esos elementos? yo personalmente, y o sea, como decía al principio, generalmente el título, el nombre de transición, uno lo puede dar con toda propiedad al final, cuando ya esto ha pasado, ¿no? Sin embargo, la labor de alguien que hace análisis político, etcétera, es ver, bueno, más o menos por dónde van los tiros.
Y yo particularmente creo que nosotros sí estamos en un proceso de transición. Una transición lenta, difícil, por etapas. Quizás a muchos nos gustaría ver que esto sucediera de un día para otro, pero eso no es real, eso no suele pasar así. Las transiciones son procesos complejos en donde hay que tener mucha paciencia, donde hay que continuamente estarse organizando, tener, bueno, eso, la paciencia para ir transitando cada uno de los pasos que hay que dar. Ahora, cuando lo vemos en retrospectiva, vemos, como tú decías, que hay una serie de hechos que han venido teniendo lugar en donde podemos decir que en algún sentido la transición empezó en el momento en el que la gente decidió hacerse escuchar en las urnas de verdad. Porque eso es bien significativo de las primarias de octubre del 2023. Fue la primera vez en 20 años, o en más de 20 años, que la gente votó papelito por papelito. La gente pudo meterle la mano a la urna, contar los votos y que nadie me fuera a decir cuál era el resultado dentro de la urna. Ese hecho que puede parecer muy sencillo, es trascendental. Porque ahí la democracia volvió a ser el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es el pueblo el que contó los votos, el que vota, el que cuenta y el que ratifica a un liderazgo o lo quita si le parece mejor. Entonces, en ese momento yo vi un primer gran punto de inflexión que luego se consolida con la elección presidencial y se ratifica con lo que estamos viendo este mes. Y lo veremos seguir ratificándose, porque algo importante en este proceso es que los venezolanos estamos trabajando conjuntamente con fuerzas no venezolanas, pero en donde todos estamos de acuerdo en que queremos un cambio muy profundo, porque todos salimos ganando ese cambio en Venezuela. No es solo por beneficio de los venezolanos. El continente quiere ver a una Venezuela libre, una Venezuela democrática. Y una Venezuela libre y democrática va a ser también un pilar de la democracia en la región. Porque nadie está en este momento más aprendido y más picado de culebra que el venezolano, que ya es muy difícil meterle gato por liebre. En este momento la gente entiende el valor de la libertad, el valor del trabajo propio, el valor de la organización popular y no se lo va a dejar quitar fácilmente. Entonces, sin duda, la transición en Venezuela va a ser ejemplo para el mundo. O sea, se escribirán miles de libros hablando de algo tan inédito, porque si bien es cierto que en el mundo ha habido muchísimas transiciones, esto es algo totalmente distinto, porque es un régimen que duró 26 años, que además con todo el aparato de represión que ha ocurrido y que además está pasando en una era totalmente tecnológica, porque pues, antes la gente, bueno, hay un régimen dictatorial, pero bueno, no hay, el mundo no podía quizás saber lo que estaba ocurriendo en una zona específica porque no llegaba, si no había medios de comunicación. En Venezuela no los hay, pero la gente graba un video y ve cómo le hace llegar a otra persona. Yo creo que inclusive con lo que es toda la inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías, o sea que alguien en cualquier parte del mundo puede saber lo que está pasando en Venezuela y cómo se está llevando hoy una transición. Y ahora, para ir ya cerrando todo este tema, me gustaría saber quiénes deberían participar, más allá de nombres, o sea, yo creo que ya desde el punto de vista académico, para que yo creo que quizás no hay transiciones ideales, o que queremos que la de Venezuela lo sea. ¿Cómo serían o qué actores deben participar en una transición para que sea estable? Porque en toda transición lo más importante es que exista una estabilidad para luego se materialice pues en una democracia. Claro, como lo que se quiere es ir a un sistema democrático, donde Exacto. todo el mundo tiene derechos garantizados por la Constitución y las leyes. Lo que quisiéramos es que todo el mundo se sienta parte del nuevo sistema. Y por supuesto, en la medida en que se vaya reinstitucionalizando el país, recuperando el Estado de Derecho, la vigencia de la ley, que la ley sea igual para todos, en esa medida podemos decir que ahí van todos los actores que quieran participar del proceso, lo van a poder hacer. Por supuesto, hay siempre digamos, un tema con la violación de derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad. Eso es algo que hay que ver con muchísimo cuidado, porque una transición no puede significar, digamos, borrón y cuenta nueva, Exactamente. y donde entonces aquí todos somos iguales, aunque hayamos hecho cosas muy diferentes, ¿no? O sea, para que pueda haber un piso sólido en la democracia se necesita que conocer la verdad de los hechos, se necesita que haya justicia
Y, pero, pero más allá de ese punto, lo importante es que todo el que quiera participar de una Venezuela democrática, que quiera incorporarse, asociarse, ya sea para en un partido político, en una ONG, montar una empresa, montar un negocio, formar parte de un sindicato, de un gremio, todo el mundo va a poder participar, porque eso es lo ideal de la democracia, que no sea una cosa de políticos o de partidos políticos, que sea una cosa de la gente. La democracia es el gobierno de la gente y la gente es la que decide. Y la nueva Venezuela, la idea justamente es que esas instancias de decisión estén lo más repartidas posible, que la gente tenga la posibilidad real de incidir sobre el curso de los acontecimientos. Y por lo tanto, todo ciudadano venezolano debería poderse sentir parte del proceso. Entonces, como bien lo ha dicho usted sobre que la transición es un tránsito, entonces un tránsito que ya estamos encaminados a eso y que donde la gente se tiene que sentir parte, estamos hablando de que todos los actores políticos también, más allá de la gente, o sea, los partidos políticos, y ahí debe estar María Corina Machado y Edmundo González, por supuesto. Claro, porque ellos, además de ser, bueno, individuos, etcétera, ellos son, o sea, tienen un mandato. Están legitimados por la gente. Están legitimados por la gente, hay un mandato, son la expresión de la voluntad soberana y popular organizada. O sea, como no podemos decidir todos los millones de venezolanos al mismo tiempo, por eso existe la democracia representativa. Elegimos cada cierto tiempo a unos líderes, pero esos líderes, en la medida en que se mantienen dentro del mandato que reciben, son la expresión de la organización ciudadana que está mandando un mensaje y está pidiendo que se hagan ciertas cosas. O sea, está emitiendo un mandato. Entonces, ellos dos son portadores de este mandato y por lo tanto tienen en este momento la voz más representativa de lo que la gente ha querido. Pero lo bonito de todo esto es que ha sido un proceso que se ha construido desde abajo en un momento de muchísima represión, cuando los partidos políticos están muy perseguidos, las organizaciones ciudadanas están muy perseguidas y sin embargo la gente abrió un camino que ha sido lo que ha permitido llegar a donde estamos ahora y hacia donde vamos a llegar en el futuro. Así será, amén. Y ahora para cerrar esta parte de que hemos hablado de la transición, me gustaría un mensaje para esas personas que hoy tienen quizás mucha incertidumbre, que es natural, o sea, venezolanos que no habían pasado por un proceso como esto, y además que tienen mucho miedo de que quizás esto no llegue a una democracia, que estamos convencidos que sí, va a llegar a la libertad y a la democracia, pero es natural que haya personas que lo vean porque han sufrido muchísimo, porque son víctimas, han sido torturados como expresos políticos o son presos políticos, familiares de presos políticos, exiliados. Ese mensaje para esas personas que de repente están fuera, igual que nosotros, están exiliados y quieren volver, o que son familiares de esos presos políticos y dicen, pero es que tengo miedo si esto no se da realmente una transición. ¿Cuál sería ese mensaje para alguien que en este momento, en estas horas, porque todo está en proceso, como lo hemos dicho, pero ahí que cada uno tienen miedo de qué vamos a lograr con esto, si es realmente eso se va a traducir en la libertad? Claro, ese miedo es más que comprensible. El miedo es una señal de alerta que te envía el cuerpo, que te dice cuidado con las cosas. Y cuando ya tú has pasado por muchas experiencias, evidentemente el cuerpo te pide que seas cauteloso. Sin embargo, como seres humanos que somos, tenemos la voluntad de cambiar las cosas. Y eso es lo que hemos estado haciendo los venezolanos, poco a poco, pero ahí van las cosas. Ese camino lo estamos transitando. Si nos hubieran dicho hace exactamente 3 años, enero del 2023, que hoy íbamos a estar donde estamos ahora, nadie se lo hubiera creído. Y el que lo hubiera dicho, le hubieran dicho que estaba loco de remate. Sin embargo, la voluntad de cambio de la enorme mayoría del pueblo de Venezuela ha obrado este milagro. Ha hecho que este cambio vaya sucediendo. Y se ha hecho, como diríamos, a la venezolana, sin pegar gritos, poquito a poquito, trabajando, la señora fulana hablando con Mengano, organizándose, ganando unas elecciones, empujando para acá, empujando para allá, y hechos los locos, miren dónde estamos llegando. Y miren todo lo que hemos desencadenado. Y hasta un premio Nobel se le ha dado a este movimiento democrático y democratizador que ha surgido de las entrañas de Venezuela. Entonces, si somos incluso objetivos,
tenemos que reconocer que lo que se está haciendo es increíble. Sí, Totalmente. veamos lo que ha pasado en 3 años. Y En un mes. en un mes. Y mi último mensaje para el optimismo es que mientras que otros países transitaron a la democracia estando profundamente divididos, luego de grandes guerras, de dictaduras que fueron muy apoyadas por mucha gente, en el caso de Venezuela, este régimen que ya está tocando su fin, se fue secando, se fue secando, se fue secando. O sea, la gente, incluso la gente que en un momento dado lo apoyó, fue cambiando de opinión en función de los resultados que veía, de la realidad. Porque una cosa es que yo, hermano, te acompaño, pero mira, si tú no me das ningún resultado y más bien me haces la vida de cuadrito, lo siento, pero yo tengo derecho a cambiar mi opinión. Y eso es una democracia. Entonces, lo que hemos visto es que la enorme mayoría de los venezolanos estamos ahora unidos, queriendo básicamente las mismas cosas. Y esa es la mejor garantía de que el futuro será bueno, porque estamos muy de acuerdo en las cosas fundamentales, en querer vivir como siempre habíamos vivido los venezolanos, en concordia, con los brazos abiertos al que viene de afuera, ayudándonos unos a los otros, siendo una tierra de gente generosa que se ayuda. Bueno, esa Venezuela está volviendo a renacer y se está abriendo camino. Y el país que va a construir a partir de este momento va a ser a la imagen y semejanza de ese modo de ser nuestro. A la venezolana. Así que bueno, muchísimas gracias por hablarnos de esa historia que estamos construyendo, la historia de la transición. Y sin duda va a ser a la venezolana, con la participación de la gente, todos van a estar representados en un proceso que es histórico. Y que bueno, yo, como usted lo decía, ya no es 3 años, nada más es un mes. Lo que se ha logrado en un mes. O sea, si para que ocurriera el 3 de enero era necesario el 22 de octubre, las primarias, era necesario el 28 de julio, y para que exista hoy que estamos y exigimos desde acá, pedimos por la liberación de todos los presos políticos, eso es prioridad, para que una transición se dé en paz, evidentemente tenía que pasar el 3 de enero. Así que, bueno, gracias por estar con la gente y entre la gente, y bueno, esperamos que dentro de muy pocos días también hablar de que sin duda ese grito de libertad totalmente ya estamos de vuelta o tengamos que grabar este programa ya desde Caracas. Así sea. Sí será. Un abrazo a todos. Hasta luego.